En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la familia Aguilar Torres, por la salud de Yolanda Medina, Lucas Martínez, por Amelia Lugo y familia, Fernando Ávila, Carlos Murra, Nacho López y familia, Beto Baile y familia, por Celia Acosta, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos, como fieras, me destrocen y nadie me rescate. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos. Conforme a mi inocencia, da tu fallo. Apoya al hombre recto. Pon fin a la maldad de los malvados. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. Honor y gloria a ti, hoy Señor Jesús. Honor y gloria a ti, hoy Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como este hombre». Los fariseos le replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo? Sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. La enemistad o la división entre Jesús y los fariseos, los judíos, empezó sobre todo con las curaciones, cuando Jesús curaba, y sobre todo en sábado. Para un judío curar en sábado era violar el sábado, porque el sábado en teoría no se puede hacer nada que no sea estar en la sinagoga o en su casa. Y esa fue la primera división que tuvieron entre ellos. Luego ya surgieron algunas otras, pero era fundamentalmente esa. Pero aquí ya, en este Evangelio, ya nos dice San Juan que el problema ya no era un milagro o ya no era alguna cosa, sino ya era la enseñanza de Jesús. Dice que la gente que había escuchado a Jesús ya empezó a dividirse. Unos decían: es el profeta, otros decían: es el Mesías, otros decían: que no, el Mesías va a venir de Galilea, y empezaron las divisiones. También cuando mandan a apresar a Jesús, le preguntan: ¿por qué no lo han traído? Y dice: nadie ha hablado como él. O sea, a todo mundo, a los soldados, a la gente, a todo mundo se sorprendía de la enseñanza de Jesús. Pero era una enseñanza avalada con la vida de Jesús. Y eso es lo que le daba la autoridad a Jesús. Jesús enseñaba una cosa, pero vivía de acuerdo a aquello que enseñaba. No solamente eran una serie de normas o mandatos, obligaciones o compromisos, sino él las enseñaba. Pero luego él no se metía en la vida de nadie. Él nunca fue a decirle a los fariseos cuáles eran sus pecados, ni fue a decirles a otros, como Juan el Bautista, por ejemplo, que Juan el Bautista sí fue con Herodes a decirle: no te está permitido estar con la mujer de tu hermano. Jesús nunca hizo eso. Jesús anunciaba la palabra, pero dentro de lo que él anunciaba y dentro de lo que él respetaba, la ley, los mandamientos, le daba una vida, y su aval era su propia vida: el amar, el perdonar, el servir, el convencer como él. Y ahí estaba la gran eficacia de Jesús, que era coherente, y que entonces ellos primero se acercaban, les gustaba, se convencían, y luego veían que Jesús era coherente con eso, con su forma de vida, era de acuerdo a lo que él predicaba. Cuando hablaba de la caridad, él la vivía. Hablaba del respeto, él lo vivía. Cuando hablaba de lo que hacían cualquier persona, él lo vivía. Le presentaban situaciones complicadas para ponerlo a prueba. Cuando le presentan a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús no le dice, no la condena, aunque la ley la condenaba, sino Jesús le dice: no peques más. O sea, no aprueba lo que hace, le dice lo que tiene que hacer, pero respeta a la persona. Bueno, esto lo digo porque en nuestra vida
Creo que una de las cosas que más ha faltado en los cristianos, a todos los niveles, desde el nivel en toda la iglesia, llámese sacerdotes, obispos y todos, el clero. Una cosa es lo que se predica y otra cosa es lo que se vive. Se predica la caridad, ¿vivimos la caridad? Se predica el respeto, respetamos y nos respetamos unos a otros. Hablamos del perdón, ¿realmente perdonamos? O sea, todo ese tipo de cosas que nosotros creemos, pero y predicamos, ¿las vivimos? Porque de eso se trata. No se trata de utilizar una doctrina o una enseñanza o la palabra de Dios para luego utilizarla a mi favor, para yo poder tener gloria, vanidad, poder o poder salir beneficiado yo, porque eso es manipulación. Se trata de ser fiel al Señor, enseñar lo que el Señor diga. No se trata de adaptar lo que dice el Evangelio para que la gente que lo escucha esté de acuerdo. Jesús nunca obligó a nadie, inclusive a los discípulos les dice en una ocasión: ¿quieren marcharse? Márchense, pero esto es así, esta es la palabra de Dios. Esa esencia no puede cambiar. ¿Por qué entonces se ha perdido la eficacia? ¿Por qué entonces ahora ya no nos creen? Porque ahora surgen cultos, religiones, esoterismo y tantas otras cosas. ¿Por qué nosotros como iglesia hemos perdido esa fuerza? Por la credibilidad, creo yo. Porque se predica una cosa y se vive otra. Se predica el servicio y se ejerce el poder. Se predica la caridad y se critica, se juzga, se señala, se condena, etc. Y entonces no hay una coherencia entre la doctrina del Señor y lo que vivimos, aquellos que seguimos al Señor. Y es ahí donde tenemos que empezar, cada uno de nosotros, ser coherentes. Que luego una persona lo puede seguir o no, aquí lo acabamos de ver en el Evangelio. Ante un discurso, unos dicen que es un profeta, otros dicen que es un Mesías y otros dicen que es un farsante. Jesús los deja, cada uno decídalo. Yo les anuncio, yo les presento y yo les muestro el camino. ¿Por qué fue entonces la predicación del Señor que arrasaba con la gente? Porque era coherente el Señor, porque amaba, porque servía, porque perdonaba, porque era fiel, pero no porque Él quería. Que es cuando Él busca y Él se reconoce más adelante que Él es el Mesías, ¿qué es lo que hace? Se pone a servir a los discípulos, se pone a lavarles los pies. Cuando está en la cruz, cuando le están insultando, faltando al respeto, etcétera, ¿qué es lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, lo que Él predicaba, lo vivía. Y es ahí donde yo creo que nosotros hemos fallado. Nosotros todos predicamos la caridad, pero no siempre se vive. Predicamos el que hay que respetar a los demás, que hay que aceptar a los demás, etcétera, y no siempre lo hacemos. Predicamos que hay que servir, y muchas veces, más que servir, pretendo que me sirvan, que me den, que me hagan, que me ayuden. Falta coherencia. Y yo creo que esa es la raíz, por eso no convencemos. Y por eso mucha gente anda buscando en otras partes. Y luego, después de vivir esto, habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no. Muy bien, cada uno es libre de decidirlo o no. Y el único que va a juzgar es el Señor. Ninguno de aquí estamos aquí para juzgarnos unos a otros, nadie. O sea, el que juzga es Dios, el que marca el camino es el Señor. Nosotros mostramos el camino y nosotros, en teoría, tendríamos que ser el reflejo más claro de Jesús en esta vida. Entonces, ¿me parezco a Jesús? ¿En mi vida se nota la presencia de Dios? ¿Puedo decir, o una persona que se acerca a mí, puede decir que tengo a Dios conmigo? ¿O por el contrario, me va a decir, habla mucho de caridad, pero no la vive? Habla mucho de respeto, pero no la vive. Habla mucho de confianza, etcétera, y no se vive. Ahí está la diferencia. La credibilidad viene dada por la coherencia de vida, y esa coherencia se dará si nosotros nos empeñamos, confiamos y creemos en el Señor. Es más difícil, sí,
Pero es entonces cuando la gracia de Dios hará su obra en cada uno de nosotros. ¿Por qué cuando Jesús hablaba se juntaba la muchedumbre y lo escuchaban todos? Porque hablaba con autoridad, como dicen los guardias. Ellos iban a apresarlo, ellos iban ya condicionados a que era un farsante que lo tenían que meter a la cárcel. Y una vez que lo escuchan, dice, nadie ha hablado como él, ha presentado las cosas a tal punto que ellos dicen, no puedo, porque es coherente, habla de respeto, de amor, pero él lo vive, él lo hace. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros lo hagamos. ¿Por qué los hijos en las familias ya no le creen a los padres? Porque los hijos escuchan a sus padres que les dicen, se tienen que respetar, se tienen que ayudar, tienen que vivir tal o cual cosa. Y luego muchas veces ven que en ellos, en sus padres, no se vive eso que se predica. Con la iglesia pasa lo mismo. Los sacerdotes aquí predicamos muchas cosas que no siempre vivimos. Entonces, no se trata de ser inmaculados y perfectos, se trata de ser coherentes y que cuando uno se equivoca, reconocerlo, pedir perdón y continuar. Pero es no lo que yo quiera, es lo que el Señor quiere. Es ser fiel a Dios para que entonces Dios haga su obra, para que entonces Dios pueda realizar aquello y pueda llegar a todos los corazones. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, oremos. Recibe, Señor, con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Vamos, tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Concede, Señor, que tus santos misterios nos purifiquen y que con su eficacia nos hagan gratos a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Protege, Señor, a tu pueblo, que camina presuroso hacia la Pascua, y acompáñalo con el generoso auxilio de tu gracia celestial, para que, animado con los consuelos visibles, se sienta mucho más atraído hacia los bienes invisibles. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.